Hace mucho que las hipótesis del poblamiento de América levantan polvo. Florentino Ameghino, un naturalista y paleontólogo autodidacta, osó plantear que la humanidad misma había surgido en su patria querida, Argentina. La comunidad arqueológica comenzó a converger a un consenso. Cruce por el estrecho de Bering hace unos 13.000 años, cuando la última glaciación bajó el mar y creó un puente terrestre. Evidencia sólida hallada en Clovis, Nuevo México, fundamentaba aquello. Y así estaban todos felices y contentos, con caso resuelto, hasta que apareció en Monteverde, a pasos de Puerto Montt, un asentamiento 1500 años más antiguo. Había herramientas de piedra y madera, huesos, vestigios de la arquitectura más antigua del continente y restos de plantas, incluyendo la más temprana conocida de patata salvaje. Porque, sí, la subespecie de patata que conquistó el mundo, Solanum tuberosum tuberosum, surgió en la vecina isla de Chiloé. Al comienzo los arqueólogos no se lo tomaron muy en serio. No era plausible plantear un sitio tanto más antiguo y tanto más lejos de Bering. Pero al final la evidencia era a prueba de balas, y la famosa hipótesis Clovis First hubo que enterrarla tan hondo como sus propios vestigios. Y otra zona exhibe restos de 18.500 años, aunque esa cifra es controversial, porque se basa en herramientas líticas que bien podrían haber sido naturales. Desde ese batatazo se han hallado varios sitios aún más antiguos, pero fue Monteverde el que derribó al venerado Clovis. Así que ya sabe, en la comuna de Puerto Montt puede resolver tanto enigmas de la historia humana como necesidades informáticas con el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, video, vigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Si bien el comercio de esclavos es una práctica más vieja que andar a pie, las nuevas áreas agrícolas que se abrieron con la era de las exploraciones la llevaron a otra escala. El pionero de esta etapa fue Portugal, que en el siglo XV comenzó a estrujar los archipiélagos atlánticos de Azores, Cabo Verde y Madeira. El producto principal era caña, originaria del sudeste asiático, materia prima para producir lo que entonces era una especie cara y escasa, apenas para espolvorear como hoy lo hacemos con la pimienta. ¡Azúcar! La piel oscura probó su conveniencia en estos reductos altos en radiación solar. Y luego vino, por supuesto, América, y ahí sí que sobraba espacio para sembrar. Esos cultivos exigían un volumen creciente de mano de obra, en especial para la cada vez más demandada caña. Los españoles comenzaron a sembrarla en La Española tan pronto como 1501, y para la década de 1520 Cuba y Jamaica lucían montones de ingenios azucareros. Para 1540 había también cientos en Santa Catarina y en la costa norte de Brasil. La producción partió con indígenas americanos y sirvientes europeos, pero no fue mucho lo que duró en este formato. Respecto a los primeros, ya vimos cómo su demografía se fue a pique a causa de enfermedades para las que sus sistemas inmunológicos eran novatos. Los segundos aguantaban un poco mejor los bichos que pululaban en sus tierras natales, como la viruela o el tifus, pero hacían agua con los africanos como malaria y fiebre amarilla. Los habitantes de África, en cambio, sí lidiaban bastante bien con estos últimos y también con el sol de los trópicos. Con polos de producción más diversificados y menos intermediarios, el azúcar comenzó a volverse accesible en forma paulatina en Europa. En las etapas tempranas de esta fase, quienes podían pagarla, la consumían con más frecuencia de lo que soportaba la higiene bucal de la época, y sus dientes a menudo se volvían negros de tanta miseria odontológica.
y quienes no podían solventar un exceso así, en ocasiones se los ennegrecían a propósito para fingir una riqueza de la que en realidad carecían. Los nuevos hábitos del té y del café, de creciente popularidad en los paladares occidentales, también empujaron la demanda por azúcar. Acicateó también el mercado de esclavos el algodón, uno de los cultivos más lucrativos del Nuevo Mundo. A diferencia de la caña, esta era una opción nativa. La especie que hoy explica el 90% de la producción mundial es originaria de América Central. Los desembarques americanos comenzaron a morderle el mercado a la industria textil europea, tanto que en el siglo XVIII empresarios franceses de la lana intentaron prohibir el algodón. Cuando esto falló, planearon contratar prostitutas para vagar por las calles con ropa de algodón de modo tal que la policía las desvistiera. Razonaron que ante semejante riesgo, las damas de sociedad evitarían tan impúdica fibra para no ser confundidas con rameras y sufrir la misma suerte. El ardid nunca se llevó a cabo. Azúcar, algodón, tabaco y otros motorizaron el llamado comercio triangular, un esquema inaugurado por Sir John Hawkins, primo segundo de Sir Francis Drake. En Europa, primer vértice del triángulo, zarpaban barcos con manufacturas, armas de fuego, municiones, textiles, alcohol, etc. Ya en África, el segundo vértice, trocaban esos bienes inanimados por otros animados. El proveedor solía rapar a su mercancía para invisibilizar las canas y los untaba en aceite de palma para realzar los músculos. El grueso del inventario lo conformaban pobres diablos capturados por los propios africanos, con frecuencia tras algún conflicto interno. A modo de referencia, en Cabinda, hoy Angola, cierto rey local cobraba 600 barriles de pólvora o 600 fusiles o 400 piezas de tela de 7 varas por una partida de 50 negros. Ahora, si lo suyo es el comercio minorista, la unidad la obtenía a 12 varas de tela o 4 barriles de aguardiente o 4 libras de coral. Recibían también ron elaborado con melaza sobrante de la producción azucarera, en especial el de Rhode Island. Con el tiempo, muchos africanos dejaron de utilizar conflictos locales como pretexto y se abocaron derechamente al negocio de capturar y vender miembros de grupos étnicos vecinos. O las causas se combinaban, estallaban conflagraciones originadas por secuestros. Y a veces los blancos salían de cacería ellos mismos, respuesta al eterno anhelo de sortear intermediarios y engordar los márgenes. Una vez vendidos a los mercaderes europeos, el cirujano del barco negrero les revisaba los dientes para estimar la edad y los hacía saltar y dar cabriolas. Quienes aprobaban eran marcados con un hierro al rojo vivo, cual ganado. Caballeros en la espalda, damas en el culo. Por lo general, el secuestrado no tenía la más remota idea de lo que le deparaba su futuro inmediato, porque casi nadie lograba regresar a su tierra natal a narrar sus peripecias. Podrían haber oído que tendrían que labrar la tierra, pero tal prospecto les resultaba difícil de tragar porque en su experiencia en África, tal tarea demandaba poco tiempo y menos manos. Hay testimonios de algunos que pensaban que los europeos eran caníbales y que ellos serían parte de su menú. Olaudaz Equiano, capturado de niño, escribió en su autobiografía: Miré alrededor del barco y vi un gran horno de cobre hirviendo y una multitud de negros de todo tipo encadenados entre sí, cada uno de sus rostros expresando abatimiento y tristeza. Ya no dudé de mi destino y me sentí completamente abrumado por el horror. Y de angustia caí inmóvil sobre cubierta y me desmayé. Le pregunté si no nos iban a comer esos hombres blancos de aspecto horrible, caras rojas y pelo largo. Una vez que las bodegas de los buques estaban ya bien estivadas de su cargamento humano, venía la travesía rumbo a América, el tercer y último vértice del comercio triangular. En palabras de Martín Caparrós:
casi desnudos, engrillados de a dos, entraban a una bodega donde tenían apenas el espacio de acostarse. Sin luz, sin agua, sin hamacas, sus cuerpos se iban lastimando al roce con el suelo. Muchos quedaban en carne viva, enfermos de mareo y de llagas, amontonados sobre sus vómitos y mierdas, apenas alimentados. No lo sabían, pero de a poco les iría quedando más espacio. Cada 2 o 3 días, alguno sucumbía a la enfermedad o ahorcaba por piedad a sus parientes o se dejaba morir de inanición. Las condiciones no eran alentadoras. El fantasma del motín amenazaba. Para conjurarlo, capataces repartían latigazos con el gato de 9 puntas, hecho de cuero de elefante o hipopótamo, por aquello de la nostalgia del país. Un 10 al 15% moría a lo largo de la travesía. La tripulación del Song, por ejemplo, arrojó a más de una centena de esclavos por la borda tras una serie de errores de navegación que desembocó en escasez de agua. Sucede que la carga arrojada en el mar para salvar al resto era susceptible de recibir indemnización de la aseguradora. A menudo había tiburones abajo esperando hacerse rechupete estos despuntes cárnicos. Las crónicas sugieren que la trata de esclavos redibujó rutas migratorias de escualos que, ni tontos ni perezosos, aprendieron la conveniencia de seguir esos pródigos barcos negreros. Quienes desembarcaban vivos carecían de toda posesión, de modo que solo el legado inmaterial conservó su acervo cultural, como la música. Algunas de las melodías que llegaron a América almacenadas en neuronas vejadas conforman en parte las raíces del blues, que surgió de cánticos laborales entonados para hacer algo menos tortuosa las agobiantes jornadas de cosecha. El lingüista Lorenzo Turner descubrió que algunos afroamericanos del sur conocían pasajes en lenguas africanas. El más largo era una canción de 5 versos que recitaba Amelia Dowley, oriunda de un remoto pueblo pesquero de Georgia y que no tenía perra idea de su significado. Un estudiante de posgrado de Sierra Leona lo reconoció como Mende, su lengua nativa. Amelia, que de niña bailaba gozosa con ella, se enteró que era una canción funeraria. En Sierra Leona descubrieron a una mujer que también conocía la pieza, prueba de los siglos de transmisión oral. El banjo, originario de África Occidental, sí hizo presencia material en América, aunque es probable que lo que haya cruzado el Atlántico haya sido solo la expertise para fabricar uno. Mal que mal, su materialidad era sencilla. Mitades de calabazas con pieles, tripa o fibras vegetales para las cuerdas y cuello de madera. Tras desembarcar, estos migrantes involuntarios eran vendidos cual animales. Los mercaderes utilizaban esa plata para adquirir los productos por los cuales los esclavos más antiguos ya habían sudado en las espaciosas tierras del Nuevo Mundo: algodón, azúcar, tabaco, melaza, ron, etc. Con bodegas siempre llenas, volvían a Europa, el vértice de inicio. Vendían las existencias, compraban manufacturas y ponían proa a África para repetir el ciclo, marginando en cada pasada. El orden era siempre ese, en sentido horario. Permitía beneficiarse del giro del Atlántico Norte, el patrón circular de corrientes que produce la fuerza de Coriolis, a su vez resultado de la rotación terrestre. El centro de este giro hoy acumula microplásticos, aunque es una mancha gigantesca, palidece al lado de la del giro del Pacífico Norte, del tamaño de Mongolia. Quizás usted haya oído, o incluso algún charlatán le haya mostrado, que por ese efecto el sentido de rotación del agua de inodoros y desagües depende del hemisferio. ¡Falso!
Coriolis solo aplica en cuerpos de agua muy grandes. En total, unos 12,5 millones de almas desembarcaron en América entre los siglos XVI y XIX, y 1,8 millones perecieron en la travesía. A eso hay que añadir algo así como 4 millones que fallecieron en el proceso de captura y marchas forzadas al puerto. Esto último incluye la provisión para el mercado asiático, receptor de otros 6 millones, y de la demanda interna africana, 8 millones más. Aunque Hollywood lleva nuestras mentes a recrear estas dinámicas en el Caribe y el sur de Estados Unidos, de lejos el principal importador fue Brasil, con unos 4,7 millones, 12 veces más que Norteamérica. Imagine que para 1820 había recibido 6 veces más población africana que europea, y la mitad de su población llegó a vivir bajo el yugo de la esclavitud. Ante tanta masividad, no era raro que algunos lograran huir y formar villas de esclavos cimarrones. Eran los quilombos o campos de guerreros en una lengua angoleña. El Quilombo dos Palmares, por ejemplo, aguantó desde 1605 hasta su supresión en 1694. De ahí la asociación de esa palabra con gresca y desorden. Por eso, tras la entronización del Papa Francisco, decían que en adelante el infierno se llamaría Quilombo. Y ya que hablamos de Argentina, entérese que la población afrodescendiente, que hoy rasguña el 0,4%, en el periodo que aquí nos convoca superó el 50% en ciertas provincias agrícolas. Para el año de la independencia, un 30% de la población de Buenos Aires era negra o mulata. El mercado también fue intensivo en Jamaica. Esa pulga territorial casi triplicó los desembarcos de toda la enormidad norteamericana. Hay quienes asocian su extraordinario rendimiento atlético al descreme esclavista. Es lo que piensa Herb Elliott, el médico de los jamaiquinos que barrieron la velocidad en los Olímpicos de 2008. Dado que dicha isla solía ser el último puerto en la cadena de distribución, sostiene, y como se prefería a los más dóciles, a Jamaica arribaban los más agresivos y luchadores. Haya o no algo de cierto en ello, el hecho es que los pacientes de Elliott obtuvieron el tercer puesto en atletismo en esos Olímpicos, por sobre potencias como Rusia o China. Y eso con el 0,038% de la población mundial. Hasta hoy detentan 4 récords mundiales en postas, pruebas para las que no basta con un solo monstruo como Usain Bolt, sino que se requiere de 4 corredores de clase mundial al mismo tiempo, lo que favorece a países grandes. Usain Bolt just holds off Johan Blake, a brilliant run by Blake too. But my goodness me, what a... Y el hecho de que Jamaica es el país con la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, en algo abona también esa hipótesis del raspado de olla de ingobernables. Si usted es de esos que visualiza la isla como un encantador santuario de rastafaris fumando hierba en armonía cósmica con Ya, le recuerdo que en 1976 7 matones irrumpieron en la casa de Bob Marley y dispararon a todo lo que se movía, 2 días antes de un concierto organizado para, justamente, contrarrestar la violencia fuera de control. Bien, eso en términos de demanda. En lo referido a la oferta, de lejos los principales suministradores fueron portugueses, que hasta 1640 gozaban de cuasi monopolio en el Atlántico, británicos y franceses. Se consideraban a sí mismos hombres de negocios cuyo rol estimaban un engranaje esencial para la economía mundial. En palabras de un esclavista inglés: ¿qué comercio tan glorioso y ventajoso es este? Es la bisagra sobre la que se mueve todo el comercio de este mundo. Con distancia, la principal cantera de estos mercaderes eran Angola y Congo. Más atrás figuran el área del Golfo de Benín y luego la del Golfo de Biafra, hoy Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón.
Menos conocida es la extracción humana desde la Polinesia y otras islas del Pacífico. Y menos todavía se habla de los europeos como mercancía. Entre 1580 y 1680, cerca de 850.000 fueron esclavizados por piratas de la Berbería, como llamaban a la costa del norte de África. Esto incluía sujetos tales como los hermanos Barbarroja, un par de piratas otomanos. Si bien el mayor riesgo era el Mediterráneo, ni siquiera rincones tan a trasmano como Irlanda e Islandia se salvaron. Los cautivos más adinerados solían ser retenidos para negociar un rescate. El perraje masculino era vendido para trabajo duro, el femenino para tareas domésticas o harenes, y los adolescentes arriesgaban a acabar convertidos en eunucos. Podían postular a la libertad y al equivalente de la ciudadanía si se convertían al Islam. Algunos de estos libertos ocuparon puestos de poder en la corte o en algunos barcos. Todo habitué del Mediterráneo corría buenas chances de ser apresado al menos una vez en la vida. Las piezas de ficción, no ficción y no sabemos cuánto es ficción acerca de cristianos en cautiverio musulmán se convirtieron en éxitos de ventas bajo la forma de libros, obras de teatro, óperas y baladas. Tal es el caso de Robinson Crusoe, El Conde de Montecristo y la ópera de Mozart El rapto en el Serrallo, sobre dos damas europeas en un harén turco. Lo mismo La italiana en Argel, de Gioachino Rossini. Comerciantes y príncipes cristianos a veces vendían a sus propios conciudadanos a los musulmanes, en especial presidiarios y prisioneros de guerra. Imagine el manso ni qué negocio, en vez de financiar la manutención de reos, profitar al deshacerse de ellos. Durante la Edad Media, no una, sino que dos órdenes religiosas habían sido fundadas con el fin expreso de rescatar cristianos cautivos: los mercedarios y los trinitarios. Recaudaban fondos y participaban en persona en las misiones de rescate, a veces llamadas redenciones. Los mercedarios incluso hacían un cuarto voto adicional a los de pobreza, obediencia y castidad: ofrecerse como rehenes de los sarracenos si eso en algo ayudaba a cumplir el cometido. En el norte de Europa, más prácticos y menos heroicos, idearon el Sklavenskasse, o fondo de esclavos, un seguro diseñado para pagar el rescate. En la primera mitad del siglo XVIII, el precio promedio era de 24,6 kilogramos de plata por cada marinero de Hamburgo esclavizado. Así que en Europa y en la Berbería, miles se llenaron los bolsillos con este negocio. El liverpuliano James Penny fue uno de ellos. Es posible que la calle Penny Lane de musical fama haya sido nombrada en su honor. Sea o no cierto, quienes en 2020 vandalizaron sus carteles en el marco de las protestas por la muerte de George Floyd no se sentaron a esperar la evidencia. Crueldad inhumana aparte, el capital generado por las plantaciones explotadas por esclavos permitió financiar bancos, consolidar el sistema de créditos e invertir en innovación. Inglaterra fue uno de los grandes beneficiarios y esa serie de motores fueron cruciales para dotar de vapor a la revolución industrial en ciernes. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente. A $9.99 en Amazon.com.